Vale, vamos, Salmo 107 del 1 al 9. Yo voy a leer de la versión NBI. Y dice de esta manera: den gracias al Señor porque Él es bueno. Amén. ¿Sí, amén, dice usted? El Señor es bueno. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Amén. Su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario. Amén. ¿Qué dicen los redimidos del Señor? El Señor es bueno. Vamos, el Señor es bueno. Su gran amor perdura para siempre. A quienes, dice, el Señor reunió de todos los países, de oriente y de occidente, del norte y del sur. Yo soy del norte originalmente, algunos son del norte aquí. ¿Quiénes son nortinos todavía? Mire, aquí hay varios del norte, ya. Excelente. Hoy somos poquitos, pero somos buenos, ¿ah? Somos lo mejor del norte. ¿Sí, verdad? ¿Sí, cierto? Oiga, somos 4. No, pero valemos como por 500, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Joel. Sí. Y Calameño más encima, mejor. Vale. Luego dice, vagaban perdidos por parajes desiertos. Esto interpreta, yo creo, nuestra vida antes de conocer al Señor, ¿cierto? Vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Ojo aquí, hambrientos y sedientos. La vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor, dice el salmista. Que den gracias al Señor por su gran amor. ¿Alguien dice amén aquí? Amén significa así es, así sea, estoy de acuerdo. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor nuestro. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. ¿Alguien dice amén? La versión 60, que habitualmente algunos hermanos todavía manejan, dice el versículo 9, dice, o el 8 y el 9, en esta versión 60, dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia, dice, sacia al alma menesterosa o necesitada, ¿ya? Menesterosa, necesitada, y llena de bien al alma hambrienta. Wow. Y llena de bien al alma hambrienta. Bueno, pusimos esta palabra del Señor, la pueden encontrar después en nuestras redes sociales, está ahí en YouTube siempre lo que se predica cada semana. Hambre en el corazón, ¿ya? Que hambre uno lo liga mucho con el estómago, siempre. Pero puede ser en el corazón. En el corazón. Bueno, hay un lugar en el sur que en una oportunidad yo pude conocer. Creo que estábamos juntos con el pastor Alberto en esa oportunidad. En la Patagonia chilena, que tiene una historia. En el año 1579, 7 de agosto, va a cumplirse ahora un aniversario más, partió una expedición desde el Callao, eso es el puerto, uno de los principales puertos del Perú, si es que no es el principal, con más o menos 1000 personas, mayormente hombres, un gran grupo de barcos españoles, con la idea entonces de seguir conquistando tierras para el Reino de España en el extremo sur de Chile y Argentina, la Patagonia. Esa era la idea. Al mando de esta expedición estaba don Pedro Sarmiento de Gamboa. En el camino se dieron varias cosas, porque en esos años era muy complejo el tema de viajar en barco. No se sabía bien el tema de las, ¿cómo se llama esto? Lo que hay en el mar, estas ondas marinas,
no se sabía mucho de las corrientes, esa es la palabra. De modo entonces que no era tan fácil hacer un viaje de esta envergadura. En el camino, en el trayecto, ocurrieron varias cosas y finalmente entonces al estrecho de Magallanes, que había sido descubierto hacía un tiempo nada más, al estrecho de Magallanes llegaron entre 300 y 400 personas, mayormente hombres. Algunos dicen que eran 300, otros dicen 400. Mayormente eran hombres. Tomaron el estrecho entonces con miras a fundar una ciudad y establecer el reino de España en ese lugar. Don Pedro Sarmiento de Gamboa baja del barco en el lugar que ellos pensaron que era bueno para establecer esta ciudad, y entonces, como solían hacerlo, con la espada en una mano, una cuestión como extraña, y la cruz en la otra, desciende del barco y clava allí aquello y señala Reino de España. Y se fundó aquella ciudad. El tema es que quedó ahí la gente. Don Pedro de Gamboa estaba ahí originalmente, después él se fue, tenía que hacer un viaje y nunca más pudo regresar porque lo secuestraron en Europa y nunca más volvió a la Patagonia. De modo que ahí quedaron entre 300 y 400 personas para establecer el reino de España en ese lugar, en esa ciudad. Comenzaron a levantarla, a edificarla y todo, pero comenzaron los problemas propios de la Patagonia. No había suficiente comida, no había suficiente agua, no habían previsto los largos y duros inviernos de la Patagonia. Pero lo que más les afectó fue el hecho de que comenzó a faltar la comida, y vino el hambre. Intentaron sembrar, pero el frío patagónico y sobre todo el viento patagónico, yo sé que algunos han estado en la Patagonia, es terrible el viento patagónico, una cuestión que no se aguanta, que te cala los huesos, que te traspasa la ropa, es tanto que marea, porque te entra por los oídos y marea, es una cuestión impresionante. No deja ese viento que crezca nada, por eso la Patagonia es planita, cuando uno ve todo verde, pero planito. Usted no ve árboles, prácticamente no pueden haber árboles, solo aquellos donde un famoso personaje jugaba cuando niño, que está en la ciudad, ¿ya? Un arbolito donde él se subió y todo eso, ¿ya? Y algunos juegos que se rompieron después. Pero árboles en sí no es posible. Entonces, lo que crece es mínimo. Hay un pasto muy rico que sirve para las ovejas, que le da un sabor espectacular a la carne. Y después usted hace un asado al palo de 7 horas. ¡Ay, Dios mío! Pero eso es hoy día. No pudieron sacar nada de la tierra. Los árboles no daban ningún tipo de alimento porque no hay árboles frutales ni nada por el estilo. Y el hambre comenzó a ser presa de cada uno de ellos. Y pasado algún tiempo comenzaron a morir. Pasaron algunos años y en el año 1586, estamos hablando de 7 años más tarde, llegó una expedición, porque no llegó ninguna en ese lapso. Cuando llega una expedición encuentran a 18 personas, sus cuerpos cadavéricos, son los únicos sobrevivientes de esa ciudad. Y entonces a esa ciudad que le habían puesto el nombre de uno de los grandes personajes del Reino de España, todo el mundo la conoce hasta hoy día como el Puerto del Hambre. Es un lugar al que uno no quiere ir. No es un lugar atractivo, no es un lugar, aunque se habla de turismo ahí todo, pero no es lo mismo que a usted le digan, vamos a las Torres del Paine. Esto es Puerto del Hambre. Es el lugar donde la mayor parte de la gente murió, y murió de hambre. Cuando uno está ahí, yo recuerdo cuando estuvimos en esa oportunidad, usted no quiere hablar, usted casi no quiere moverse.
hay algo todavía ahí en el ambiente. Esa gente murió de hambre. Murió de hambre. Todos murieron de hambre. Es terrible. El hambre es una cuestión seria, tremenda. Pensemos por un momento cuáles son las consecuencias del hambre. Podríamos pensar en términos de nosotros mismos, en primera persona. ¿Cuáles son las consecuencias del hambre en mi persona, en mí mismo? Y seguro usted estará de acuerdo conmigo en las siguientes. Debilidad. El hambre provoca mucha debilidad. El hambre debilita de una manera que es impresionante, mucha debilidad. Una persona que tiene hambre por varios días ya comienza a experimentar esto, ya no tiene la misma fortaleza, la misma fuerza, el mismo empuje, debilidad. El hambre provoca cambios en el carácter. Es tremendo cuando hay hambre. El carácter cambia, pero también en términos de carácter al final, porque los primeros días uno puede estar molesto, enojado porque tiene hambre. Pero luego el hambre comienza a doblegar el carácter de una persona, a doblegar a la persona. El hambre comienza a provocar lo que se pretende, humillar. Por eso, por ejemplo, en los campamentos, en los lugares donde en los campos de concentración, en las guerras, pensemos en la Segunda Guerra Mundial, una cuestión terrible, cuando se llevaba a los judíos y a los gitanos mayormente que eran, ¿verdad? Y se les metía en los campos de concentración, una de las cosas que menos se les daba era comida, porque así los humillaban. Era la forma de humillarlos, era la forma de doblegarlos, era la manera de tenerlos ahí prácticamente al deseo del opresor. El hambre humilla. El hambre también provoca tristeza. El hambre trae angustia profunda. Y finalmente un enorme quebranto en el corazón. El que tiene hambre suele experimentar en algún momento quebranto. Y de ahí para adelante quebranto y quebranto y quebranto. Tiene hambre. El hambre está haciendo de las suyas en el corazón, en la mente. El hambre también provoca vergüenza. Mucha vergüenza. Difícilmente alguno de nosotros diría de buenas a primeras que tiene hambre y que está pasando hambre hace muchos días. Difícilmente alguien diría que hace días no tiene que comer en casa, no hay nada en casa. Normalmente uno eso se lo guarda, se lo reserva, porque es vergonzoso decirlo. El hambre está asociado con pobreza. Normalmente cuando alguien tiene hambre es porque es pobre. Y estamos en un país donde la gente no quiere ser pobre y no quiere señalar que es pobre. El hambre provoca pobreza, es resultado de la pobreza, y el hambre es una necesidad extrema en la vida de la gente. Y uno no quiere reconocerlo tan fácil o rápidamente. ¿Qué más provoca el hambre? Esta capacidad o esta actitud de movilizarme. El hambre a uno lo mueve, a veces lento, pero lo mueve. Que uno accione, que uno haga algo. El hambre hace que uno haga algo para conseguir algo de comida, para ir al lugar donde puede encontrar algo de comida. No sé si usted ha puesto atención en eso, pero hay lugares, yo recuerdo cuando voy hacia el centro y tomo aquí esta ruta Santa Raquel, y hay un lugar bien adelante, muy adelante, ya casi para entrar en la autopista, o pasado la autopista, está por ahí. Yo sé y veo mucha gente siempre cerca del mediodía con bolsas, van a buscar comida. Hay un lugar cerca de 10 de julio donde hay una sede social, y cuando usted pasa por ahí, ve a mucha gente haciendo filas, con ollas, con depósitos de plástico, con tapa. Ellos están
haciendo una fila para encontrar algo de comer. Y eso sucede en nuestro país hoy día. De algunos lugares la gente se mueve para encontrar comida. Eso le pasó a un señor de nombre Elimelech, a su mujer Noemí y a sus 2 hijos, cuando hubo hambre en Israel en los tiempos de los jueces, y ellos se fueron. Con lo poco que había, se movilizaron para ir a encontrar comida en otro lugar, porque en Israel había hambre. Eso es lo que hacen muchos inmigrantes en todas partes del mundo, arriesgando la vida, cruzando en botes que no sirven para nada, a veces metidos en el tráiler, colgados de alguna parte de un barco, del ancla del barco, cruzando desde el África a Europa, porque tienen hambre. El hambre los lleva, el hambre los mueve. La pregunta sería en esta mañana: ¿tener o no tener hambre? ¿Tener o no tener hambre? ¿Qué piensa usted? A diferencia de lo que ocurre en el mundo natural, en el mundo espiritual, lo mejor para todo creyente es tener hambre. Recuerde que no siempre funcionamos como funcionan las cosas a nuestro alrededor. De modo que para el creyente lo mejor que le puede pasar es tener hambre. Para el creyente lo mejor es tener hambre, pero hambre de Dios. Lo mejor que le puede pasar al creyente es ser señalado o catalogado como un verdadero hambriento, pero hambriento de Dios, hambriento de la presencia de Dios, hambriento de la palabra de Dios. ¿Alguien está de acuerdo conmigo esta mañana? Amén. A diferencia de lo que ocurre en el mundo natural, donde habitualmente nosotros nos movemos para vivir, para trabajar, estudiar, funcionar, en el mundo espiritual, uno de los mayores enemigos del hambre, uno de los mayores enemigos del hambre en el mundo espiritual es la saciedad. Lo peor que le puede pasar al creyente, que en un momento es un hambriento de Dios, de su presencia, de su palabra, lo peor que le puede pasar es sentirse saciado. Lo peor que le puede pasar es sentirse saciado o sentirme saciado, sentirme lleno. Estoy lleno, no quiero más. Estoy lleno de Dios, de su presencia, de su palabra. Sentirme lleno en mi corazón, sentirme lleno en mi alma. Estoy bien, estoy pleno. Sentirme lleno, completo, sentirme pleno, sentirme conforme. No quiero más, suficiente. ¡Uah! Llévense el plato, llévense la comida. No quiero más. En el mundo espiritual es lo peor que a uno le puede pasar. Y entonces eso nos lleva a recordar las palabras del Señor a una de las iglesias en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le dice, o la gente dice, o la iglesia dice: de ninguna cosa tengo necesidad. Estoy pleno, no necesito nada, estoy ok. De ninguna cosa tengo necesidad. No me hace falta nada. No necesito nada. Nada, no necesito nada, estoy pleno, estoy bien, estoy ok. Es lo peor que le puede pasar al creyente. Esa es la iglesia de la Odisea. ¿Sabe por qué no debiéramos de experimentar esta saciedad nunca? Esta conformidad, esta sensación de sentirme pleno, lleno, que no quiero más, que no necesito más. Lo que eso provoca, lo que la saciedad hace es llamar a la altivez. La saciedad llama a la altivez. Normalmente el que lo tiene todo o piensa que lo tiene todo se siente un poquito más alto que el resto. Usted sabe de lo que yo hablo, ¿no? En todas partes eso sucede. El tipo más altivo. La saciedad llama a la altivez. Me hace sentir
fuerte, fuerte. Estoy saciado, estoy bien, fuerte, completo, firme. Me siento firme, no necesito nada. Estoy súper bien, soy creyente, no me hace falta nada. Ya casi ni siquiera tengo que congregarme. Tengo un tele de 60 pulgadas. Puedo ver bien al pastor cuando predica. Y si no me gusta lo que predica, la apago. Tengo el control en mis manos. Esto que yo acabo de mencionar es lo que finalmente me aleja de Dios. Cuando me siento pleno, completo, cuando doy a entender que no necesito nada, es cuando comienzo a alejarme de Dios, a apartarme de Dios, a alejarme de su presencia. No necesito al Señor, no necesito su presencia, no me hace falta nada que Dios me pueda dar. Todo lo que yo necesito ya lo tengo, o lo consigo, o tengo capacidad para lograrlo. No necesito del Señor, ni de su presencia, ni de su palabra. Lo peor que le puede pasar al creyente es no tener hambre. Es lo peor que le puede pasar. No hay cosa peor para el creyente que no tener hambre. Entonces el creyente tiene que preocuparse cuando no tiene hambre. No de estar saciado. Tiene que preocuparse cuando no tiene hambre. No buscar saciedad. Debe quedarse con el hambre. Debe ser un hambriento. El creyente está llamado para experimentar hambre. Y hambre de manera constante, permanente. Mientras más hambre tenga, mejor. Oiga, si alguien nos escucha allá afuera y no entiende esto, dirá: estos están locos. Todo el mundo busca saciarse. Busquemos tener hambre. Y que Dios nos sacie con su presencia. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que provoca entonces o produce el hambre en otros? En otros. En el que observa, por ejemplo, al hambriento. ¿Qué provoca? ¿Qué provoca? ¿Qué me provoca el hecho de ver a alguien hambriento? Observamos hoy día cuando veníamos para acá con mi esposa, en la carretera, en Acceso Sur, se detuvo una camioneta, bajó un señor con unas botellas y todo, y no sé si bolsa, porque ya lo vimos casi de regreso, y se encaramó por ahí un poco y se acercó a alguien que vive en situación de calle y le entregó algo. ¿Qué provoca en mí cuando veo el hambre de otros? ¿Qué hace? ¿Qué provoca en mí? Diríamos como primera cosa, compasión. Compasión. Es increíble, compasión. Mucha compasión. Hay una serie que dieron hace muchos años que relata mucho de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Yo la tengo en DVD. Soy un poquito antiguo, hermano, discúlpeme, pero la tengo en DVD, ¿ya? Me hubiera gustado haberla tenido en VHS, pero no está, ¿ya? Pero está en DVD. Son varios DVD. No sé si usted podrá conseguirla todo, en fin. Pero ahí está. Y el capítulo final de esta serie muestra cuando el ejército aliado entra finalmente a lugares donde los nazis habían levantado campos de concentración, y se abren las puertas y comienza a salir la gente. Lo que el hambre había hecho en ellos, sus pobres vidas, y los aliados soldados miran eso. No pueden permanecer impávidos. La gente hambrienta, semanas, meses sin comer. Los pocos que quedaron. El hambre provoca compasión, mucha compasión, conmoción. Hay gente que ve a alguien con hambre y no puede soportarlo. Y entonces un grupo de personas prepara bolsas donde echa pan, alimentos que se pueden comer rápido, le ponen una botella con agua, muchas bolsas, y se ganan allá en México, a orillas del camino,
cerca de donde están las líneas férreas y esperan lo que se llama la Bestia, el tren más grande que usted haya podido conocer. Por eso le llaman la Bestia. Pero mayormente la gente le llama el tren de la muerte, porque resulta que ese tren, a medida que viaja por Centroamérica para llegar a la frontera de los Estados Unidos con México, o de México con Estados Unidos, la gente que quiere salir de su realidad, la gente que tiene hambre en Centroamérica, que quiere ir a buscar otra manera de vivir, comienza a subirse a ese tren, a los vagones, a riesgo de su propia vida. Por eso se llama el tren de la muerte, porque muchos mueren en el camino, caen de arriba. Son enormes vagones cargados, llenos, que lleva ese tren. No es tren de pasajeros, es un tren de carga. Y la gente va ahí arriba. Y entonces otros conmocionados que saben que esa gente lleva días sin comer, días sin tomar agua, se ganan en la orilla ahí en algunas ciudades de México, y cuando el tren pasa les tiran bolsas de comida, les tiran bolsas de comida, y cuando termina están prácticamente todas esas personas lloran y dicen: mi hermano no tiene que comer, no puede seguir así, ojalá le vaya bien. Y prepararán nuevas bolsas de comida cuando el tren vuelva a pasar. El hambre conmociona al que ve a uno tener hambre. Provoca un deseo profundo de ayudar, de proveer comida. Cuando uno ve a alguien con hambre, uno quiere ayudarlo, prepararle algo, ir a comprarle algo. Y finalmente el hambre hace que yo haga una acción concreta, específica. Alimentar. Voy a sacar algo de mi recurso, yo voy a ir y le voy a comprar para que coma. ¿Se ha fijado que normalmente la gente cuando pide dinero en la calle siempre le va a decir a usted y a mí que es dinero para comprar pan? Nunca van a decir: necesito dinero, no sé, para cambiar una llave que tengo mal en la casa. Siempre a usted y a mí nos dicen: es para comprar pan. Porque ellos saben que cuando nos dicen eso, nos conmocionan. Puede ser verdad, puede ser mentira. Al final la moneda va igual. Hagan lo que hagan. Y finalmente la pregunta es: ¿y en el Señor? ¿Qué provoca en el Señor? ¿Qué pasa en el Señor? Mi hambre en el corazón. ¿Qué hace? ¿Qué provoca? ¿Qué sentirá el Señor cuando yo le digo que tengo hambre? ¿Qué dirá? ¿Qué pensará? ¿Qué sentirá? Dirá: no sé, tengo otros temas que atender, no es el momento. ¿Qué dirá? ¿Qué pasa en el Señor? Evidentemente, lo primero es compasión. Una gran compasión por el hambriento. Una profunda compasión por el hambriento. Porque el Señor conoce nuestra realidad, siempre la ha conocido. No soy yo el que le descubre a Él lo que a mí me pasa, lo que siento, lo que experimento. No soy yo el que se lo descubre. Por eso el salmista dice, entre los 4 y 5, versículos 4 y 5 dice: vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable, hambrientos y sedientos. La vida se les iba consumiendo. Yo no sé la situación suya, pero a mí así me encontró el Señor. Hambriento. Yo no sabía hambre de qué, como en la mayoría de los casos, pero hambriento y sediento, perdido, extraviado. Esa era mi realidad, mi situación. El Señor
manifiesta una profunda compasión por el que está perdido, por el que está angustiado, por el que tiene hambre. Y entonces el Señor, mejor que yo, se mueve para saciarme o para saciarnos. Hay acciones concretas del Señor para que estemos saciados y volvamos a tener hambre y volvamos a estar saciados. Por eso el salmista dice entre el 6 y el 9, en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Los libró de su aflicción. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. El Señor los guió, los llevó. Que den gracias al Señor, dice, por su gran amor, por sus maravillas en favor nuestro. Y entonces dice el salmista, el Señor apaga la sed del sediento y sacia, el Señor sacia con lo mejor al hambriento. El Señor sacia con lo mejor al hambriento. Si está de acuerdo, levante un lindo aplauso al Señor en esta mañana. Dele gracias, dele gracias, dele gracias. Dele gracias al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Dele gracias al Señor. Dele gracias, dele gracias. Bendiga el nombre del Señor. Si el Señor le encontró, si el Señor le lleva por un buen camino, dele gracias. Si el Señor le ha oído en su angustia, dele gracias. Vamos, dele gracias. Si el Señor ha estado con usted en los peores momentos de su vida y de ahí el Señor lo ha levantado, dele gracias en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Si el Señor ha enderezado el camino para usted, gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Eso es lo que el Señor hace. Entonces la oración de todos nosotros tiene que ser, Señor, hazme un hambriento. No me dejes estar saciado, nunca. Yo no puedo vivir así saciado, dígale. Yo tengo que ser un hambriento. Esto no funciona si no tengo hambre. Esto no avanza si yo no tengo hambre. Necesito hambre. Necesito ser un hambriento. Si no, esto no va a prosperar. Es increíble, pero es así. Viene el equipo de alabanza, por favor. Al terminar, quiero contarle una sencilla historia. Vivíamos en una pequeña casa que arrendábamos, pastoreando allá en el sur. Era una casa de piso y medio, como llaman en el sur, a las casas que no alcanzan a tener 2 pisos. Pues es piso y medio, porque una parte adentro es cortita y bajita, piso y medio. Entonces arriba habían 2 dormitorios, uno eran bien chiquitos, la casa era pequeñita en realidad, muy acogedora así para nosotros. Y en un dormitorio estaba Rubén y en el otro Andrea, que eran pequeños. Quizás Rubén en ese momento tendría unos 6 años, creo, no sé. Y entonces yo tengo un recuerdo vívido que nunca lo he olvidado. Era noche, un poco tarde, sobre todo para un niño. Y mi esposa le dice a Rubén, Rubén, anda a acostarte. Y Rubén se da unas vueltas, típico de cualquier niño, ¿no? Cuando no quiere ir a acostarse. Y mi esposa le vuelve a decir, Rubén, anda a acostarte, ya es tarde, anda a acostarte. Y Rubén se da una vuelta, es que mami, es que mamá, no sé qué. Y como usted sabe que la palabra tiene que ser firme, con amor pero firme. Si usted cambia el no por el sí por el no, estamos perdidos, como padres. Pero ese es otro tema, para otro día. Entonces finalmente Rubén parte sin querer, ir a acostarse, comienza a subir la escalera,
Están los dormitorios y hay un pequeño balcón, chiquito ahí. Listo. Nosotros estamos en el comedor conversando antes de ir a acostarnos y sentimos un ruido arriba. Un ruido un tanto extraño. Y nos asomamos ahí al balcón y Rubén está sentado ahí en la orilla y está llorando. Llora, Rubén, llora. Y lo miramos y mi esposa le dice: Rubén, ¿qué te pasa? Y lo único que Rubén dijo fue: tengo hambre. Tengo hambre. Eran como las 11 de la noche. Tengo hambre, decía y lloraba. De veras lloraba y decía: tengo hambre, tengo hambre. Y lloraba ahí parado, arrodillado en ese pequeño balcón. Y mi esposa le dice: Rubén, baja. Le preparó un sándwich, todo. Yo quisiera invitarle a que usted se quedara con una imagen como esa, pero suya. Y si el Señor le pregunta en esta mañana y le dice a usted y a mí: ¿qué te pasa? ¿Qué ocurre contigo? Que lo único que pudiéramos decirle es: tengo hambre. Eso es todo, tengo hambre. No estoy pidiendo un milagro, no estoy diciendo que me sanes, no estoy diciendo que resuelvas mis problemas, que puedes hacerlo. No estoy diciendo que me des un mejor trabajo, no estoy pidiendo que mis hijos les vaya bien, que se titulen, no estoy pidiendo por el dinero, por el préstamo, por esto, nada. Yo quisiera que si el Señor me pregunta en esta mañana: ¿qué pasa contigo? Yo lo único que quiero decirle es: tengo hambre. Eso es todo. Y quiero tener hambre toda mi vida. Debe haber aquí un hambriento en esta mañana. Al cantar esta canción, que el hambre lo traiga y nos ganemos un rato aquí y juntos busquemos al Señor que sacia el hambre del alma, que sacia el hambre del corazón. A medida que usted va escuchando, si quiere, los hambrientos venir, aquí hay espacio para que oremos al Señor.